a ver, este ejercicio corresponde de una guía anterior. Probablemente tengan un ejercicio similar donde tengan que plantear el siguiente escenario. Diseñar un programa que cargue un vector de n elementos. N se va a ingresar por teclado y va a ser menor a 20. Validar con números enteros. Luego de la carga, el programa deberá mostrar el vector de forma ascendente, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande. En este caso, del primer número, de forma ascendente, en este caso, el número entero sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. Utilizar método de ordenamiento de burbuja por un lado y utilizar el método de ordenamiento por selección. Bien, ya tengo copiado el ejercicio ahí, en un proyecto nuevo. Primero, el tema es que cada algoritmo de ordenamiento que se utilice en lo que es programación imperativa, como lo que están utilizando en el lenguaje C, es hacer comparaciones del elemento, sobre todo si estamos trabajando en estructura de tipo listas como los arreglos, en este caso particular dentro de los que serían los vectores. Como ya sabemos, un vector es una estructura de datos en formato unidimensional, mejor dicho, donde cada elemento está ubicado de manera secuencial seguida del otro. Y es justamente en esas ubicaciones las que permite efectuar las comparaciones, el valor con el que está de forma adyacente o de forma vecina en el que estoy ubicado. Ese es el común denominador que tienen los algoritmos de ordenamiento. Ahora, la metodología de cómo efectúa ese ordenamiento es lo que varía, por ejemplo, ordenamiento secuencial o de tipo burbuja o por selección. Primero vamos a ver el ordenamiento secuencial o por burbuja. Primero vamos a inicializar las variables que vamos a necesitar. Diseño un programa que cargue un vector de n elementos. Voy a definir un vector de n elementos. Pero primero principal, antes de definir el vector, necesito que el programa contemple esos requerimientos, esa condición que me está planteando el enunciado, que n se va a ingresar por teclado y tiene que ser menor a 20. O sea, hasta 20 números permitidos tengo que... hasta 20 números me permite tomar como referencia el valor o el tamaño de n. Si es por fuera de 20 números, bueno, entonces no me lo tomaría. Debería no admitirme como válido para la cantidad de elementos a cargar dentro del vector o números enteros. Luego la carga del programa debe mostrar el vector, forma ascendente, bueno. Lo que vamos a hacer es n va a ser nuestro ingreso por teclado. Voy a necesitar una variable índice porque voy a tener que recorrer el vector para ir cargando, primero principal cargando, una vez que defina el tamaño. Por ahora van a ser las únicas variables de forma explícita que voy a necesitar. Más adelante voy a definir el vector, pero no lo voy a hacer porque primero tengo que asegurarme que cumpla con la condición de que n sea hasta por lo menos
menor a 20. Y para eso nosotros usamos la estructura repetitiva do while. Do while me permitía asegurar, ver el tema de las condiciones, donde yo tengo ya definido un margen de cantidad de elementos donde se puede iterar para la carga de datos. En este caso, introducir el tamaño de mi vector. Dentro del while le tengo que pasar la condición n, que va a ser mi cantidad de elementos, tiene que ser menor que primero n se ingresa por teclado y ese menor a 20. Bien. Voy a poner que menor que 0 y o que n sea mayor que 20. Por dentro del do, lo que tengo que hacer es el printf ingrese un número mayor a 0 y menor a 20 para el tamaño del vector. Lo escribo así de esa forma, tamaño, porque el tema de C no contempla mucho el tema del dar carácter, como carácter válido en la ñ. Scanf ay, perdón. No sé cuánto están esperando. Ay. Uy, perdón, no me había dado cuenta, estaba justo enchufado con el ejercicio, no, por si me... Ah, no hay problema, profe. Gracias. Por ahí si se me cuelga aceptar el coso, como hiciste, escriban nomás en el grupo. Bien, estamos haciendo un ejercicio donde estamos por aplicar los dos tipos de método de ordenamiento, tanto de burbuja, que más o menos vimos así por encima durante las clases pasadas, cuando vimos lo que era algoritmos de búsqueda, sobre todo en algoritmo binario, donde la lista o el vector tiene que estar ordenado para poder hacer el proceso de búsqueda. Y ahora lo estamos empleando un poco más para lo que es el método de ordenamiento en sí. En este caso, me pide en este escenario crear un programa que cargue un vector de n cantidad de elementos que yo voy a tipear por teclado y que además cumple con una condición que tiene que ser menor a 20 o por lo menos hasta 19 elementos permitidos o convalidados de forma correcta para poder tomarlo como válido justamente el tamaño del vector, con números enteros. Y luego de que la carga finalice, se debe mostrar el vector ordenado de forma ascendente, es decir, 1, 2, 3, 4, del más pequeño hasta el número más grande, y luego utilizar los métodos de ordenamiento por selección y secuencial, que sería burbuja. En el scanf, bueno, utilizamos primero en scanf, después de ingresar un número mayor a 0 o menor a 20, el tamaño del vector, porcentual y ahí voy a guardar en mi variable n el tamaño del vector.
Se le cayó el wifi al profe. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahí sí, profe. Parece que se le había desconectado. Sí, sí, perdón porque justo me habían llamado por teléfono y estoy con el celu y Quiso mutear y sí, se cortó sin querer. sí, se cortó, sí, sí. No hay problema. Gracias. Bueno, hasta ahí estábamos el tema de la condición para que efectúe el tamaño, me tome el tamaño del vector para después determinar si se valida o no la carga de los elementos, en este caso los números enteros a mi vector. Ahora recién voy a definir mi variable vector que se va a llamar justamente vector, vamos a poner el vector nume. Como es de tipo entero, va a ser, tiene que guardar números enteros, va a ser de tipo int. Y dentro del corchete le voy a pasar la variable n, porque la variable n es la que va a determinar la cantidad de números o el tamaño, la dimensión que va a tener mi vector. Y ahora sí procedo con el recorrido para cargar dentro del vector los n cantidad de números. Le paso las condiciones que empiezo con i, recordando que i es mi variable índice para recorrer posición por posición mi vector. En este caso va a ser para ir cargando, inicializando en 0, y tiene que ser menor que n, que es el que termina el tamaño, y voy recorriendo de uno en uno. Printf número, voy a indicarle en qué posición estoy ubicado. Este porcentual i se va a reemplazar por mi variable índice, i más 1, porque voy recorriendo de posición por posición, de la primera, la segunda, tercera y así. Por eso esa notación de i más 1. Y en scanf, y voy a guardar cada número en mi correspondiente matriz, que se llama vector nume i. En esa posición en la que estoy ubicado, va a guardar ese número que estoy tipeando. Profe, ¿Sí? le faltó el ampersand en el scanf. Ah, sí, acá está. Gracias, gracias. Ahí. Nada. Todo lo que es la parte de la carga del vector. Ahora se proviene. Profe, ¿puede ¿Sí? explicar en la línea 22 qué es lo que hace esa declaración ahí que está entre paréntesis n, entre corchetes? ¿Está? Ajá, esa. Porque después le pone, con el ampersand ahí, le pone el i
Y como que a veces me pierdo eso, no me acuerdo bien qué pasa ahí. Claro, en esta línea yo estoy declarando, acá recién estoy declarando la variable vector, que va a ser de tipo entero porque tengo que guardar todos números enteros. Lo que recibe como parámetro de entrada, o sea lo que le estoy pasando a mi variable llamada vector nume, que va a ser mi vector, es n, que previamente me solicitaba el ejercicio que yo tuviera que escribir para determinar la cantidad de elementos que va, o sea, la cantidad de espacio que va a tener reservado asignado para la cargar el vector. Por ejemplo, si yo ingreso como n número 5, por ejemplo, cuál es válido, me va a asignar, voy a tener un vector que tenga 5 posiciones. Toma ese 5 que se guarda en n y me va a crear un vector de 5 posiciones, de 5 casillas, donde yo posteriormente voy a tener que recorrer, como es en este caso, para ir cargando cada uno de esos de los números en esas 5 ubicaciones. Pongámosle 5, 4, 3, 2, 1, así, desordenado, porque después va a ordenarlo de forma ascendente, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, acá, por eso es que en esa línea recién defino la variable tipo vector de tipo numérico, de número entero, porque previamente el ejercicio me pide que yo tenga que definir el ingreso por teclado de el tamaño que va a tener mi vector. ¿Y cómo, Y acá, cuando ejecutamos, cómo sale de, de n elementos? Digamos, yo tecleo varios elementos, un elemento doy enter, otro elemento doy enter. ¿Cuándo termina eso? ¿Hasta llegar a 20? no se carga hasta 20. Por eso está estoy utilizando la estructura do while, porque en el while me va a, o sea, el do while tiene la particularidad que por lo menos se va a repetir una vez. Si se cumple la condición a la primera, no va a ser necesario tener que repetir de forma la segunda, tercera, cuarta, n cantidad de veces. O sea, va a cortar directamente. Es como si estuviera haciendo un break. Pero a menos que no cumpla con esa condición, es decir, si yo estoy ingresando, por ejemplo, si a la primera yo le ingreso eh, como número, como tamaño n, que es lo que me pide al principio, 25, es como decirte, no, ingresa de nuevo, ingresar un número que sea válido, que sea correcto. Y le agrego 35, no, tampoco es permitido, dame otro número. Ah, ahí entendí. Ahí Ahí. es donde, mientras, claro, esa es la condición que está en el while. O sea, pedimos la cantidad de elementos que queremos. Claro, eso entendía yo, pero el while me confundía. Claro. El while lo que dice en la condición es que mientras vos le suministres o le ingreses un número no válido, te va a seguir preguntando. Es ahí donde está la repetición. Y En recién lugar vamos de, a avanzar al for cuando tipiemos algo que no cumpla. claro, el for que está ya cargado acá es para el recorrido, para la carga de los números dentro de mi vector que ya tiene su tamaño una vez que se haya cargado un número n válido, Bien. permitido. O sea que oscile entre el 1 y el 19. ¿Y al for cuándo pasa, profe? Al for pasa acá cuando ya estoy recorriendo el vector para ir cargándolo. Y acá, otra cosa que me había consultado que era
cuando tengo esta anotación en mi scanf, tengo que guardar ese número que previamente guardé, estuve cargando, lo tengo que guardar justamente en mi vector, y acá le estoy pasando, si entre corchetes está mi variable índice, que es i, le estoy diciendo que me guarde ese número que previamente tipié en la posición que estoy actualmente dentro de mi vector. Si esto se ejecuta la primera vez, el número que ingresé acá se va a guardar en la primera posición. Vuelvo arriba, se repite nuevamente para cargar el segundo número, y por eso es que acá está el i más 1. O sea, se va moviendo a la posición de al lado del vecino para cargar el siguiente número. Y así va a ser hasta que ya no se cumpla la condición de que hasta que haya llegado al tope, al límite de el tamaño de la longitud de mi vector. Y ahí recién sale el for. Todo esto es para el tema de cargar los números dentro de mi vector de tamaño n. Ahora, después que recorrí todo el vector para la carga de los números, recién voy a hacer la parte de ordenamiento burbuja. Nuevamente voy a tener que recorrer el vector usando la misma sentencia, i menos n y más. Pero bien, ahora estoy nuevamente por recorrer el vector, pero en esta ocasión va a ser para ir efectuando las comparaciones. Yo tengo que comparar la posición en la que estoy ubicado actualmente en mi vector, que primero principal va a ser en la posición i0, y lo tengo que comparar con el del vecino. Si el número que está cargado en en la posición de al lado, entonces si el número que está en este caso, el número de al lado es menor que el primero, lo tengo que mover, porque tiene que ser de forma ascendente. O sea, el número más chico tiene que quedar al principio, y el número más grande que tenga cargado en mi vector tiene que estar ubicado en la última posición de mi vector. Ahora bien, acá ya tengo una variable índice para recorrer el vector posición por posición, pero necesito otra variable que también funja como variable índice para que me ubique la posición del vecino, es decir, de la casilla digo casilla porque imagínense que un vector es como una línea de varias casillas donde yo estoy guardando algo, en este caso números. Esa variable índice la voy a llamar J, la misma forma que nosotros utilizamos cuando trabajamos con matrices, dos índices y J, pero en este caso no estoy trabajando con matrices, sino con un vector, pero esa J me va a hacer como una variable índice, no por columna, sino para la posición del vecino, es decir, de la ubicación que está al lado de donde estoy ubicado actualmente. Por eso tengo que hacer otro for para también comparar for j igual a i. Es decir, si i va a tener, va a ser el índice del primer casillero de la primera ubicación de mi vector, j va a estar en la posición adyacente donde está del casillero siguiente dentro de mi vector.
Ahora, la condición es que J también tiene que ser menor a N, porque también forma parte, o sea, tanto donde esté ubicado como el valor de mi vecino también está dentro del mismo vector. Por lo tanto, tiene que cumplir con la misma longitud del recorrido. J más. Pues esto también se va recorriendo de uno en uno. Ahora bien, tengo que consultar, usando la estructura selectiva if. Acá lo que tengo que consultar es que si el número que está ubicado en la posición actual, a ver, esto creo que lo habíamos visto un poco en Paint, a modo de vector. Vamos a suponer que tenemos un vector de 4 posiciones. El primero va a ser igual a 0. O sea, acá está mi variable índice principal, que donde está el primer casillero. Y acá está J, el índice que me indica el vecino. J, bueno. No. ¿Por qué J pusimos igual a 1, profe? Ahí, perdón, porque ahí están guardadas las variables. Claro, sí. Bien. Acá, supongamos que si acá este tiene un 4, vamos a suponer que esto está ordenado pero de forma descendente, pero no me sirve porque yo necesito ordenarlo en forma contraria, que el 1, que es el más chico, esté en el primero y el 4, que es el más grande de la lista, esté en la última posición. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Que ordene de forma ascendente. ¿Qué pasa si el valor, en este caso el número que está en esta ubicación, es mayor que el vecino? Que en este caso es así. Tomando en cuenta que yo tengo que ordenarlo de forma ascendente, tengo que intercambiar esas posiciones. Es decir, que el 4 pase acá, a la ubicación donde está el 3, y el 3 pase a donde está el 4. Y es eso la pregunta que voy a plantear en el if. Si, recordemos que estamos dentro de nuestro vector número. En la posición i, que en este caso, en el ejemplo, sería 4, el número que está en esa posición i, es mayor que vector j nume en mi posición j, que en el ejemplo sería 3. 3. Si se cumple esa condición, como sí se cumple en el ejemplo que estoy haciendo, voy a tener que, primero principal, sacar el 4 de esa posición, al igual que el 3, pero primero principal voy a sacar el 4 y lo voy a guardar en una variable que me sirva de almacenamiento provisorio temporal. Es por eso que voy a necesitar una variable auxiliar que la voy a definir arriba, auxiliar. La podría definir al lado de vector num también, ¿no? También podría ser. Yo digo, qué sé yo. Así lo hacemos en clase, por eso decía. Ajá. Sí, bueno, igual
en esta parte sí era, esas variables son indistintas a la ubicación. El caso particular especial es que vector nume esté definido después del do while, porque por el tema de la dimensión, el tamaño que tiene que tomar el vector número después de que se convalide correctamente la cantidad de elementos permitidos para cargar el tamaño del vector. Pero el resto de las variables sí podría estar en cualquier ubicación de forma global, porque si se cumple esa condición, entonces ahí voy a invocar a mi variable auxiliar, a la cual le voy a asignar el valor que tengo cargado en mi posición y dentro del vector nume. Lo voy a escribir acá, que en este caso auxiliar va a ser igual a 4. Recordemos que el 4 está en mi posición, en mi primera posición, en la posición I0 de mi vector. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre con vector nume en esa posición? I. Cambia de lugar. Primero lo que pasa es, se borra esto, auxiliar va a contener ese 4, y fíjese que acá quedó vacío. Por eso es que esta posición que quedó vacía le voy a asignar el valor que tengo en mi posición J, es decir, del vecino de vector nume. Es decir, que vector nume en mi posición I, según el ejemplo que estamos haciendo, va a valer ahora 3. Lo paso al 3 en la primera ubicación de mi vector. Y ahora es el vecino donde estaba el 3 antes, el cual está vacío o disponible el espacio. Y es ahí donde yo voy a pegar el 4. Y eso lo que hago es, nuevamente, vector nume, pero en la posición J, que ahora está vacío, le voy a asignar lo que tenga contenido la variable auxiliar, que es, obviamente, 4. Por lo tanto, vector nume, posición J, va a ser igual a 4. Se borra lo que tengo en auxiliar y acá copio el 4. En esa parte, en esa comparación secuencial en estos dos primeros, ya está ordenado. Cuando detecte el algoritmo que ya esté ordenado, va a avanzar una posición. Es decir, ya no va a comparar estos dos porque ya los hizo en el primer for con esa línea de algoritmo que vimos recién. Y si ya está comparado, entonces va a avanzar va a comparar el segundo con el tercero. Y va a aplicar la misma lógica de algoritmo de ordenamiento si detecta que este es mayor que el que esté en la posición I es mayor que el que esté en la posición J. Cuando esto esté ordenado, el primer casillero, el primer vector va a dejar de valer I, se va a mover una posición y ahora este pasaría a ser el I y este pasaría a ser J. Y eso va a ser, el procedimiento va a ser exactamente el mismo para todas las posiciones de mi vector. Bueno, hasta que logre
determinar que todos los elementos estén ordenados en la forma correcta, en este caso, de forma ascendente. O sea, ese if no para hasta ordenarlos todos nomás, ya, Claro, exactamente. está bien. A consultar constantemente que si el número que es, si el número que está ubicado en mi posición, que ahora está como definida como i, es mayor que la del vecino, entonces ordeno. Si esto tuviera que ordenar en sentido opuesto, en sentido, o sea, de menor a, de mayor a menor, Descendente. acá tendría que ser así. ¿Ascendente estamos buscando ahora o descendente? No, ascendente, de mayor, de menor a mayor. Ah, bien. Bueno, acá no salto de línea, pongo. Y lo Y si último que quiero que me queda sea es recorrer el vector para mostrar. mostrar el resultado, que es igual a 0 y tiene que ser menor que n, que no olvidemos que es el tamaño de mi vector, y más. Y printf porcentaje i, porque es un vector numérico, vector nume i. Para que no esté tan pegado todo. Bueno, vamos a ver si ordenamiento me olvidé cerrar punto y coma acá. Ahora creo que sí. Un printf está acá. Me olvidé la T. Print. Ese tipo de errores que te saltan a una tabla fea, digamos, de muchas letras y números porque está mal definida una función. Ah, a mí no me pasa eso. Me lo detecta como en línea roja nomás. Sí, también es. Yo le digo así. Ingreso un número mayor de 0 a 20. Por ejemplo, si yo pongo 67, esto me tendría que repetir nuevamente el mismo mensaje, lo que estábamos hablando hoy. 100, también, inválido. Número no permitido, me vuelve a pedir. 33, también. Ahora, es el tema del do while. Lo que se está ejecutando es la condición while que me va a seguir preguntando, pidiendo el número hasta que sea uno que esté en ese rango de mayor a 0 y menor a 20. Ahora, voy a cargar 4. Como 4 forma parte de ese rango, entonces ahí sí, ya me lo toma como un número válido y ahí sí puedo proceder a cargar el vector. Número 1, vamos a hacer como en el ejemplo 4, que estaba ordenado, pero de forma descendente. 3, 2, 1. Bueno, me quedó todo junto, pero si pueden ver, ahí ahora sí está ordenado de forma ascendente. El número 1 pasó, el número 1 que estaba en la posición final pasó a la primera y así.
¿Dónde tendría que ir un printf para ponerle un guión así entre cada número, profe? Ah, Para prolijidad. creo que tendría que ser... En la parte de mostrar, ¿no? Sí, pero si es salto de línea, estaría mostrando uno al lado, abajo del otro. A ver, creo que acá, con un espacio, creo que se... Capaz. 94, 4, 3, 2, 1. Ahí está. 1, 3, 4. Bien, el tema de la ordenamiento por burbuja es que todas las comparaciones las hace de forma secuencial y va haciendo las comparaciones de forma consecutiva, posición por posición. La ventaja que tiene es que es un método bastante sencillo de implementar como para introducción a lo que sería el algoritmo de ordenamiento, pero no es para nada recomendable si tenemos que trabajar con listas o con arreglos que son muy complejos en cuanto a cantidad de elementos, porque resultaría un algoritmo sumamente lento a la hora de tener que ordenar. Y hay otros algoritmos de ordenamiento que son mucho más rápidos, que no hacen tantas comparaciones de forma consecutiva, pero lo van haciendo en base a buscar directamente un valor específico, mandarlo de forma directa al principio de la lista y es así después como va haciendo las comparaciones. Esto dijimos que entra en el recuperatorio, ¿no? Voy a copiar desde acá hasta acá, porque creo que es la misma variable que voy a necesitar para ordenamiento por selección. Ustedes me dijeron algo de búsqueda secuencial binaria y algo de ordenamiento también. Y no sé si también matrices. A ver qué. Acá voy a copiar y pegar lo que voy a necesitar de. Es el mismo ejercicio, nada más que lo voy a ordenar por selección. Selección. La condición del do while va a ser lo mismo para hasta máximo 20 números, permita. El vector número también. El ingreso para el primer for para recorrer el vector y ir cargando todo. Bien, hasta ahí hasta la condición y la carga del vector es exactamente lo mismo. Ahora, el algoritmo de ordenamiento
por selección. Voy a hacer otra vez un for para recorrer nuevamente mi arreglo. Y igual a 0. N y más. Pero atención, la longitud de n le voy a tener que restar 1 para poder hacer, para poder descartar, digamos, el tener que comparar todo, digamos, uno por uno. Por eso que en la condición va a ser i menor a n menos 1, menos una posición. Voy a necesitar la implementación de una variable. Como dije anteriormente, el ordenamiento por selección se basa en buscar el más pequeño o el más grande, dependiendo de cómo de qué manera lo quieran plantear, pero en este caso, como es como me está pidiendo el ejercicio que sea de forma ascendente, el ordenamiento de los números, para los dos tipos de ordenamiento, entonces tengo que buscar el mínimo. O sea, tengo que buscar el número más chico y lo ubico de forma directa al principio del arreglo. Para eso voy a necesitar una variable, vamos a ponerla acá, que se llame mínimo. Mínimo, lo que va a contener va a ser, acá dentro del for, mínimo, va a contener va a estar asignado, mejor dicho, al vector nume en mi posición i. Que recordemos, la posición i en 0 es la primera ubicación dentro de mi vector tamaño n. Ahora bien, tengo que hacer un nuevo for para nuevamente hacer el tema de las comparativas con respecto al vecino, es decir, a la ubicación que se encuentra en la posición adyacente vecino del donde estoy ubicado dentro del vector. J va a ser igual a i más 1, es decir, donde estoy ubicado del mínimo, que ya tiene asignado la primera posición de mi vector, va a estar al lado. J tiene que cumplir también con la longitud de que sea menor que n, que es el tamaño de mi vector, y va a ir de 1 en 1 mi recorrido. Acá lo que tengo que preguntar, usando la estructura selectiva if, es que si el mínimo, el número que está cargado en mi variable, en mi variable y mínimo que tiene asignado la primera posición de mi vector, si es mayor, mínimo, si es mayor si mínimo es mayor a el número que está ubicado en la posición J, que es el que está al lado de donde estoy, del vecino sería, entonces a mínimo le voy a asignar vector nume J. Es decir, si es mayor
Si el primer número que yo tengo en mi primera posición del vector es mayor que el vecino, entonces lo tengo que mover a esa posición. ¿Por qué? Porque en la primera posición sí o sí tengo que tener el más chico. Tengo que tener el número más chico porque lo estoy ordenando de forma ascendente. Por eso, supongamos que si acá en la primera posición tengo cargado un 5 y en la segunda posición tengo un 4, 5 mayor que 4 se cumple, sí, porque 5 es mayor que 4. Por lo tanto, se intercambian las posiciones. Mínimo en la posición del vecino, que sería vector número J, va a tener el valor de 5. O, mejor dicho, mínimo 5. Me voy moviendo para la posición siguiente, porque tengo que asegurarme que el más chico esté en la primera posición. Y además, necesito además otro índice que me permita indicar la ubicación de justamente el mínimo que tenga que estar asignado a ese índice del vecino. Vamos a ponerlo acá, un índice K, vamos a ponerlo. K va a tener asignado J. Y después, más abajo, vector nume, el cual tiene le voy a asignar ese índice K. Va a ser le voy a asignar a la posición principal, nume I. Y luego vector I, vector, perdón, nume va a ser igual a mínimo. La diferencia que tiene con respecto a lo que es ordenamiento por selección es que en lugar de que tenga que estar comparando de forma repetitiva posición por posición hasta tener completamente todo ordenado, como lo hacía el ordenamiento secuencial o por burbuja, lo que voy a hacer es simplemente reemplazarlo por la inserción de una nueva variable de tipo índice que me va directamente a gestionar o agilizar la cuestión de ordenamiento, asegurándome de apuntar directamente a la primera posición cuando detecte que en el recorrido estoy ante un valor más chico que todo lo que estoy comparando. Bueno, y eso sería la parte del algoritmo de selección. Abajo me faltaría el último for para recorrerlo y mostrar. Igual a 0,
I menor que N. Uy. Printf nume I ordena selección. Vamos a número no válido, me sigue presentando lo mismo. Voy a poner 4 otra vez. Vamos a poner 3, 4, 2, 1. Y ahí me ordenó nuevamente 1, 2, 3, 4. Lo que hace el ordenamiento por selección es simplemente trabajar con una selección, digamos, de un valor determinado, en este caso el más chico, y de apuntarlo directamente a la primera posición. En eso trabajo con esa El objetivo variable. es el mismo, ¿no? Sí. En eso trabajo con una variable llamada mínimo, el cual hace referencia siempre a la misma posición, que es la posición I, la primera, y con un índice adicional que va a fungir como apuntador para que me ubique directamente a a la posición que sea en este caso, el vecino. Que me ordene respetando lo que me establece la variable mínimo. Se reduce un poco el tema de cómo es la... ¿Cuál es más eficiente, profe? ¿El de burbuja o el S? Selectivo. Este más rápido, si es para lo que es arreglos más grandes. Ah, consume menos recursos. El tema es que si siempre va a consumir muchos recursos si vos trabajás con arreglos muy grandes. O sea, el tema es que, bueno, por eso es buscar el tipo de algoritmo más eficiente, digamos, para poder, dependiendo de los requerimientos, lo que pide el escenario, bueno, buscar cuál es el más cómodo de todo. Pero bueno, tranquilamente para cualquiera de los ejercicios que tengan en su guía de trabajos prácticos, el algoritmo de burbuja podría funcionar tranquilamente para todos, porque para otras cuestiones más complejas que no parece que le dan mucho en la guía de trabajo, todo eso, se vería más otros tipos de algoritmo de ordenamiento, o incluso podría hacerse, se trabajan también con combinaciones, con algoritmos híbridos que pueda sacarle el jugo, temas ventajosos de cada una de
los tipos de ordenamiento. Bueno. Creo que ya estamos. ¿Tiene alguna consulta, una duda? Sí, profe, yo tengo una duda con el bucle del while. ¿Cuál es la diferencia entre poner i y poner o para el bucle, digamos? ¿Te referís acá, del operador? Claro, sí. Por lógica. Porque no puede ser Porque, menor de 0 y a la vez mayor que 20. claro, ya sea porque por ahí si alguno si vos, no sé, si de forma intencional o de forma accidental ingresás un número negativo para número mayor, para el tamaño del vector, bueno, entonces, y le pones un i, el operador i establece que el operador lógico i o AND establece que sí o sí se tiene que cumplir las dos condiciones. Para que pueda ejecutarse lo que tenga dentro del bucle. En cambio, si vos tenés el operador OR, puede cumplirse uno o puede cumplirse el otro. No obligadamente, o también se puede cumplir las dos. O sea, el OR estaría englobando tres tipos de combinaciones. Que se cumpla esto, pero no esto, o esto, y no esto, o que se cumplan ambos. Pero en el operador OR no cuenta como válido que no se cumpla ni este ni este. Claro, sí funciona de la misma manera que las tablas de verdad. Porque Claro, uno sea verdadero ya es condición suficiente para que ya funcione, digamos, el algoritmo en sí, tipo, para que el bucle, digamos, lo claro, tome como bien. exactamente. El operador OR es como que está abarcando todas las posibilidades lógicas para convalidar, en este caso, sería el tamaño del vector que va a tener. En este caso puntual, lo que se va a repetir mucho es cuando yo ingreso un parámetro, un número no válido, no permitido. Y a base de eso me va a seguir preguntando. Bueno, era eso nomás. Quería saber. Bueno, creo que no me había dado cuenta, pero parece ser que sí se podía grabar ya. Ya arreglaron el. Por eso me llama la atención de que se haya cortado todavía. Pero bueno, Bueno, la base igual, ya lo vio. ya igual, de igual manera lo grabé aparte, así que cuando esté listo el link lo voy a pasar. Bueno, Bueno, perfecto. el miércoles entonces estaremos viendo la última clase de repaso, lo que se haga falta fortalecer para lo que sería el recuperatorio. Y bueno, vayan viendo cuáles son los ejercicios o algunas partes en las que tengan duda o inconvenientes, ya sea de vectores, matrices, estos temas, y lo vamos viendo. Dale, profe. Bueno, estamos Gracias, entonces entonces. vamos a estar viendo las clases Gracias, grabadas. profe. Nos vemos. Ya le Chao. profe, hasta luego. Hasta luego.